Buenas, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Inma, Soy Inmaculada. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo bien, estás? muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo te conozco un pelín a través de las redes sociales, de los posts que vas subiendo, aunque es poquito, pero bueno, poco a poco. Preséntate, cuál es tu trayectoria, qué te dedicas, para que la gente te conozca. Fenomenal. Pues mira, bueno, lo primero, muchas gracias. Soy veterinaria, estudié en la Complutense y bueno, me he dedicado siempre a tema de caballos, ¿no? Hago clínica de campo, hago repro también y luego estuve muchos años trabajando con una nutricionista, con Kobe Bolger, que bueno, sé que la conoce mucha gente, y ahí me especialicé un poco más en el tema de nutrición, ¿no? Entonces lo que hice fue como ir adaptando un poco todos los conocimientos clínicos a nivel veterinario y, bueno, desarrollando esa parte a nivel nutricional que creo que todavía nos queda mucho, ¿no? Y bueno, ahora mismo trabajo de especialista en nutrición, sigo haciendo bastante campo, por la zona donde yo vivo hay mucho trabajo de campo y ahí estamos. Perfecto. Como comentas de que el tema de la nutrición todavía está por verse y darse a conocer, ¿qué te parece si hablamos un poco de la importancia que tiene el que el caballo tenga una nutrición adecuada? Fenomenal. Muy bien, sí, como he dicho al final, creo que es un campo que falta mucho por explorar. Hace unos años pasó en nutrición humana igual, ¿no? Que dio el boom y de repente todos nos concienciamos muchísimo con el tema de la nutrición humana, le dimos una importancia que creo que hasta entonces no se la habíamos dado y la verdad es que vemos resultados muy, muy buenos, ¿no? Igual que pasa con los caballos, con cualquier animal. Justo. Y así, un poco de información. ¿Hay alguna consecuencia porque el caballo tenga una mala nutrición? Bueno, al final todas, ¿no? Al final tienes la consecuencia a nivel de salud, que es la base, eh, incluso a nivel de crecimiento y desarrollo, si hablamos de un potro, a nivel reproductivo, si hablamos de yeguas de cría, y luego tenemos la parte del rendimiento. Si estamos hablando de caballos de deporte, ahí sí que es clave, ¿no? Justo. Luego hablaremos un poquito del tema del rendimiento, si te parece. Sí, Y claro. una pregunta que, por ejemplo, a mí me genera intriga porque creo que hay mucho desconocimiento. ¿Cuáles son los componentes esenciales dentro de la nutrición del caballo? Pues estamos acostumbrados a dar pienso y forraje, pero seguramente influye el tipo de forraje y el tipo de pienso. Sí, por supuesto. Al final la base de toda la alimentación del caballo tiene que ser el forraje, siempre. A nivel bueno, a nivel de salud, el caballo, estamos hablando de un animal herbívoro, entonces siempre la base tiene que ser la fibra, forma de forraje. Dentro de forraje tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos un forraje procedente de las gramíneas, que sería todo el forraje procedente del cereal. Luego tenemos un forraje procedente de las leguminosas, como por ejemplo la alfalfa o, bueno, el heno de beza, ¿no? Que también en muchas zonas se da. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la composición es completamente diferente, ¿no? Sí que es verdad que uno le puedes dar un poco más al libitum, como es el forraje de gramíneas, porque al final la composición es mucho más bajita. Y, por ejemplo, la alfalfa, todos sabemos que tiene muchísima proteína, muchísimos minerales, que tiene beneficios muy buenos, pero que tienes que tener cuidado y controlarlo, ¿no? Porque al final estás metiendo ahí una carga proteica o una carga de minerales que no siempre es la adecuada o bien recibida. Y en el tema del pienso, que hay diferentes, tipo concentrado o en formato grano, ¿hay diferencia? Sí, en cuanto al pienso, vamos a ver, a mí no me importa tanto el formato en sí, o sea, no me importa tanto que sea pellet o que sea grano, sino la composición en sí del concentrado, ¿no? O sea, hay caballos que aunque mucha gente cuestione esto, se podrían alimentar solo del forraje por el rendimiento que tienen, ¿no? Hay caballos que si no tienen ningún gasto energético extra, ni de rendimiento ni de productividad, solo con forraje eh, estaría bien, ¿no? Un forraje de buena calidad. Luego, si nos centramos en el pienso, todo depende de qué fuentes de energía busques, de qué tipo de energía necesites
para la disciplina que vas a realizar, ¿no? Entonces, no me importa tanto el formato, me da igual el tema de pellet o de multipartícula, copos, como la composición del pienso en sí. Entiendo. Digo, a lo mejor tenía que ver el tema de la digestión o algo, que no sé. Sí, sí que es verdad que cuanto más tratado está la materia prima, bueno, pues la absorción, por así decirlo, es más fácil y se aprovecha más el pienso, ¿no? Luego también ahí influyen muchísimos factores. Influye el estado de la boca del caballo. Muchas veces vemos a lo mejor caballos que toman cereal y que echan el grano entero. Eso no es problema del grano, eso es problema, bueno, pues que que el caballo a lo mejor no tiene una salud dental adecuada y no puede masticar correctamente, ¿no? Pero en un caballo sano, aparentemente sin ningún tipo de problema, bueno, el formato del pienso para mí no es una prioridad, porque cuento con que puede masticar bien, con que lo absorbe bien y Claro que sería un tema más de individualizar, ¿no? sí, y de manejo para el propietario. O sea, aquí también, para mí la base de todo esto también es un poco adaptarse a las particularidades de cada propietario. O sea, yo puedo hablar de nutrición de caballos y puedo decir que lo ideal es que este caballo coma esto, 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 pero si ese propietario no va a tener la posibilidad ni de dar la mitad, no tiene sentido que yo vaya a decir tienes que darle esto, ¿no? Entonces, muchas veces eh, lo primero que hacemos es saber dónde se encuentra el caballo, qué limitaciones tiene el propietario en cuanto a presupuesto, en cuanto a manejo y teniendo en cuenta todo eso, bueno, pues elaboramos una dieta lo más ajustada y lo más adaptada posible, pero que se pueda cumplir, que si no, Claro que es la idea, que al final se mantenga en el tiempo. eso es. Justo. Y hablando del tema del manejo de los propietarios, ¿has visto algún error común que se suele cometer? Bueno, sí, depende también mucho de la zona, ¿no? O sea, pero sí, la gente, por ejemplo, tiende mucho a dar grandes cantidades de pienso pensando que es lo más adecuado. Sí que es verdad que a lo mejor es lo que más a mano tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, los precios del forraje, todos sabemos que este año ha sido, bueno, el año pasado fue descabellado, ¿no? Entonces la gente suplía a lo mejor esa escasez de forraje con más granos de pienso. Eso es un error muy común. O, por ejemplo, cuando das grano entero, que no das un pienso comercial, bueno, pues la gente en vez de dar solo avena, pues a lo mejor piensa que es mejor también meter cebada y meter otro tipo de cereal, pues para que el caballo no coma lo mismo, ¿no? O sobre todo lo que más me encuentro es que normalmente tenemos escasez de forraje. Sobre todo, yo lo veo en el tema de competición, me fijo mucho, Mm, que por las mañanas dan pienso y a lo mejor al mediodía dan algo de forraje, pero después de la competición vuelven a dar otra vez pienso para que mm. recupere. Claro, en los caballos de deporte sí que es verdad que, bueno, que hay ciertas particularidades y hay ciertas disciplinas que por la fuente de energía que necesitan está más indicado el pienso. Claro, hablamos a nivel de rendimiento, no a nivel de salud del caballo, ¿no? Aquí son dos cosas que muchas veces cuando hablamos de caballos de deporte, pues bueno, sacrificamos la salud por los resultados, ¿no? Pero bueno, por norma general es la parte en la que fallamos, ¿no? Bueno, supongo que también por las circunstancias de que en España la cantidad, la calidad de heno no es la mejor, ¿no? Y tenemos mucho cereal, entonces, bueno, ahí pues cojeamos un poquito. Justo. Y hablando ya del tema de caballos de deporte, y como has mencionado un poco, ¿hay diferencias entre si un caballo hace doma, hace salto, ride, cross? Sí, desde luego, o sea, a lo mejor doma y salto está más relacionado con el caballo en sí a nivel individuo, ¿no? Pero sí que es verdad que disciplinas como por ejemplo ride o carreras en el hipódromo, eh, el rendimiento, el ejercicio que tú pides al caballo es completamente diferente. O sea, en uno estamos pidiendo una fuente de energía explosiva para que en muy poco tiempo el rendimiento sea máximo, como son las carreras, y en el ride, por ejemplo, estamos pidiendo una resistencia, ¿no? Entonces,
la fuente de energía en uno y en otro es completamente diferente. El almidón, por ejemplo, que lo que produce es una energía explosiva, estaría mucho más enfocado, por así decirlo, a un caballo de carreras en este caso. Mientras que un caballo de raid, sobre todo, va a necesitar fibra, va a necesitar aceite, que es al final lo que me aporta estas calorías de liberación lenta. Entonces, es que la alimentación no tiene nada que ver. Es como si me preguntas, siempre lo equiparo al ser humano porque creo que es más fácil entenderlo. O sea, es como si me preguntas los 100 metros lisos de Usain Bolt o un maratón de 42 kilómetros. Justo. No tiene nada que ver. Y para llevarlo un poco más a tierra y que la gente tenga un poco de idea, has hablado del almidón para deportes que son más explosivos. ¿Qué alimentos puede añadir en la nutrición del caballo para potenciar ese tema del almidón? Y luego por la parte, por ejemplo, de resistencia de los aceites. Sí, mira, pues el almidón se encuentra en todos los cereales. O sea, normalmente no tenemos déficit de almidón, ¿no? Porque como he dicho antes, abusamos un poco de los cereales, del pienso, entonces normalmente esa parte la solemos tener bastante cubierta. De hecho, cuando a nivel veterinario me encuentro muchas patologías, muchas están relacionadas con la alimentación porque nos pasamos en los excesos de almidón, o bueno, en este caso hablo de almidón, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber otros excesos, si quieres luego los comentamos. Pero si tú quieres explosividad, el almidón se encuentra en los cereales, se encuentra en los concentrados, ¿sabes? La mayoría de piensos están hechos a base de cereal, entonces, bueno, luego sí que es verdad que tienes piensos comerciales con más o menos almidón, que eso lo controlan. Pero bueno, se encuentra en el pienso, por así decirlo. Y después, a lo mejor una energía de liberación más lenta, de resistencia, eso lo va a aportar la fibra. O sea, caballos que comen forraje, forraje de calidad en buenas cantidades y lo va a aportar los aceites, ¿no? La mayoría de los piensos comerciales ya vienen con un aporte de aceite. Muchas veces se puede echar un chorrito de aceite a la dieta, que también aportamos estas calorías sin aportar más cantidad de pienso, por así decirlo, ¿no? O de alimento, ¿cómo digo esto? Sólido. Sí, de pienso en sí, ¿no? Que aportas calorías sin aportar más volumen. Eso es lo que quería decir, ¿no? Pero bueno, todo, yo nunca, esto sí que me gustaría remarcarlo porque a mí me parece muy peligroso también hacer una modificación de dieta o incluir, por ejemplo, cierta cantidad de aceite en una dieta sin tener antes una analítica. O sea, yo no sé si ese caballo tiene un problema hepático, tiene un problema renal y de repente le voy a meter una dosis que aunque sea pequeña, es continua de aceite en su dieta sin saber si ese caballo está indicado para que a lo mejor hagamos esa modificación, ¿no? Entonces, esto sí que lo quiero remarcar porque antes de establecer ninguna dieta tienes que saber en qué punto se encuentra tu caballo. Y eso solo lo sabes con una analítica. Totalmente de acuerdo. Mm. Además es que, por ejemplo, yo no tenía en cuenta que podía afectar el aceite. O sea, yo, por ejemplo, no lo sabía que podía afectar. Bueno, al final puede afectar todo, ¿no? Si tú tienes un caballo, pues eso, con problemas hepáticos, con problemas renales y de repente metes aceite o metes una cantidad proteica más alta, bueno, pues a lo mejor no es lo más indicado, ¿no? O sea, yo antes de nutricionista soy veterinaria, entonces sí quiero mejorar el rendimiento de un caballo, pero lo primero es su salud. Yo tengo que Totalmente. saber en qué punto está ese caballo antes de, bueno, pues de establecer una dieta que vaya acorde a su salud, a su rendimiento y bueno, tener en cuenta todos los factores. Y en estos dos caballos de deporte, entiendo que la época de competición y la de descanso, su nutrición es totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, además tiene que serlo, ¿no? O sea, tú date cuenta que en la época de competición tienes un gasto energético muy alto. Muy importante también, aprovecho a decirlo aquí, que durante la época de nutrición igual, o sea, de competición, perdón, igual es importante eh, la nutrición como la recuperación. No sé si me explico. O sea, igual es importante la dieta para ese entrenamiento o esa disciplina como la recuperación después del entrenamiento.
O sea, hay muchísimos caballos que van fenomenal con una dieta súper acorde a nivel energético, pero que el tercer día de competición se vienen abajo, ¿vale? Muy importante la recuperación después de cada prueba, para que al día siguiente, pues bueno, vuelva a estar en el punto de partida para estar a tope otra vez, ¿no? Esta parte también a veces fallamos, mira, es otro error bastante común, que tenemos en cuenta la dieta, pero no tenemos en cuenta la recuperación posterior. Y por supuesto, cuando estos caballos están en descanso, se acaba la época de reproducción, o sea, de competición, la dieta tiene que ser diferente, porque la carga calórica, la carga energética no tiene nada que ver porque el gasto no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues hay diferentes opciones, o bien piensos menos energéticos o directamente bajar la ración sin cambiar el pienso y meter más fibra, ¿no? O sea, eso se maneja de diferente en función un poco, pues bueno, de lo que hemos hablado antes, de las posibilidades del propietario o del caballo o del periodo que vaya a estar en descanso, influyen muchas cosas. Justo, y ahora me ha venido bien que comentes lo de las raciones de pienso con el forraje. ¿Es un proceso que hay que hacer de un día para otro o hay que hacerlo de manera progresiva? Siempre hay que hacerlo de manera progresiva. O sea, siempre se recomienda cualquier cambio de alimentación hacerlo, bueno, pues en 7, 10 días, poco a poco. Sí que es verdad que cuando tú pasas de, bueno, pues de estar alimentando al caballo solo de forraje o de un pienso bajito energéticamente y metes uno más fuerte, ahí, o sea, hay mucho cuidado, hay muy paulatinamente todo y muy progresivo. En el caso contrario, pues bueno, a lo mejor puedes ir un poco más rápido porque no tiene nada que ver, ¿no? Si tú le estás dando un pienso súper concentrado, súper energético y de repente le vas a dar fibra, pues Por ejemplo. ya está, ¿sabes? Pero sí, siempre, 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 cualquier cambio de alimentación, progresivamente. Vale. Que lo quiero recalcar porque se ven cosas Sí, que a lo mejor los 3 días de competición metes mucho pienso y de repente el lunes ya solamente forraje. Y... efectivamente. Sí. Y me has venido a la cabeza también otro problema súper común, que es tenemos muchas horas de ayuno en los caballos, muchísimas. O sea, esto yo creo que es hasta más común que lo del concentrado. O sea, tenemos caballos que están más de 4, más de 6 horas, más de 10 horas sin ingerir ningún alimento. Típico caballo en box que por la noche pues tiene la cama de viruta y no ingiere ningún alimento. Esto es un problema súper común y es un problema mucho más grave de lo que la gente cree, porque al final el estómago del caballo está continuamente segregando ácido clorhídrico y es una fuente súper importante de úlceras gástricas. ¿Vale? Entonces, eso sí que quiero remarcarlo, que como mucho un periodo de ayunas de 4 horas, no más. Curioso. O sea, yo, otra cosa que, por ejemplo, no sabía, estaba acostumbrada a eso, que le das de comer al caballo 2 veces al día, y Sí, aunque esté en un prado, pero el prado que a lo mejor es de tierra y lo que dices tú no come. hombre, si tiene algún tipo de forraje, de hierba que meterse a la boca, me vale ya, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando en típico caballo en un box con una cama de viruta. A mí cuando me preguntan que si prefiero cama de paja o de viruta, lógicamente la viruta es mucho más limpia, pero la paja me asegura que si en un momento dado va a tener esos periodos de ayunas, por lo menos tiene algo que meterse a la boca. Otras Vale. alternativas son las redes de heno, bueno, o sea, Y las siempre hay... piedras de sal. Bueno, esto no me vale. Para mí las piedras de sal es ayuno igual, porque al final son electrolitos, son minerales, pero no es alimento como tal, Vale. ¿vale? Pero cualquier tipo de forraje o de... Bueno, sí, si le dejas con una red o con paja o eso, me vale eso. Y lo que has comentado antes del tema de la recuperación, que es importante, que yo en los humanos también veo que es un error bastante común. ¿Cómo se podría hacer esa recuperación? Bueno, pues muy parecido a los humanos. Al final, terminas la prueba, tener en cuenta los electrolitos, ¿no? Para la reposición de esas sales y esos minerales que se han perdido. Y hay 25.000 productos comerciales. O sea, hoy en día lo tenemos súper fácil, ¿no? Porque si no tienes electrolitos, tienes papillas de fibra,
que vienen con vitaminas, con electrolitos, o sea, hay muchísimos productos recuperadores, por así decirlo, ¿no? Que en una sola toma, bueno, pues ya el caballo se recompone y ya está. El problema es cuando tú vas acumulando esa fatiga, vas acumulando ese agotamiento y llega un punto que si tienes muchos días de prueba, el caballo está agotado muscularmente, ¿no? Justo, además hay competiciones que exigen demasiado, bajo Bueno, mi que son punto de vista. días, ¿no? O que son muchos días o que, ¿sabes? Luego también depende de cada caballo. Pero si tienes la opción de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Justo. Y ya que has comentado que hay una multitud de alternativas en el tema de suplementación, ¿hay alguna suplementación para el rendimiento del caballo que aconsejes? Entiendo que hay que individualizar, ¿no? Y ver el contexto del caballo, pero, por ejemplo, la cafeína en humanos es bastante efectiva y se ha visto que hay ciertos estudios. No sé si en caballos pasa lo mismo con algún suplemento. Bueno, yo con los suplementos tengo ahí sentimientos encontrados, ¿no? Porque durante mucho tiempo creo que hemos intentado abordar los problemas nutricionales con suplementos comerciales. Entonces, no soy partidaria de que un caballo al que no se le ha revisado la alimentación y la dieta tome suplementos, porque me parece absurdo. O sea, vamos a estar tomando un suplemento para que el caballo se calme y se concentre, estos típicos suplementos que tienen triptófano y demás, ¿no? Y magnesio, que les dejan un poco tranquilos y más concentrados, pero a la vez no estoy controlando los niveles de almidón que estoy metiendo, que es lo que me da la excitabilidad. Entonces, no le veo sentido, ¿no? En este caso, siempre digo, no te gastes el dinero en suplementos si antes no has revisado la dieta. En el caso de que hayas revisado la dieta, adaptas la dieta a las necesidades de tu caballo y quieras un plus en algo en concreto, los suplementos están fenomenal. Cuando hablo en algo en concreto, siempre pienso más que en el rendimiento, que también, hablo en caballos que tienen ciertas patologías o ciertos trastornos. O sea, si un caballo tiene una correcta alimentación, un correcto entrenamiento, bueno, le puedes meter un plus de vitaminas, pero la diferencia yo creo que si la alimentación es adecuada y el entrenamiento también, no va a ser exagerada. En cambio, si yo tengo un caballo con, no lo sé, con un proceso de úlceras gástricas, con problemas hepáticos, con problemas renales, con problemas musculares, ahí sí que puedo tener suplementos que me ayuden a mejorar estas patologías, ¿no? Siempre con la base de la dieta enfocada a ese trastorno que tiene, a ese problema, pero bueno, ahí te puedes apoyar de los suplementos, sí. Igual que, perdóname, igual que con los tratamientos clínicos. O sea, si yo tengo un caballo, bueno, pues no lo sé, con un síndrome metabólico, por ejemplo, sí, yo le voy a poner una dieta enfocada a ese síndrome metabólico que tiene, con bajo almidón, fibra alta y demás. Pero yo tengo que usar igualmente un tratamiento clínico. O sea, la nutrición no es la panacea, ¿no? Simplemente es, bueno, pues un apoyo, un tratamiento de apoyo súper importante y muchas veces esencial. Pongo el mismo ejemplo en las personas. No tiene sentido un diabético que se pinche insulina si después va a estar comiendo azúcar continuamente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo voy a poner el tratamiento clínico como veterinaria que soy, pero necesito ese apoyo nutricional. Y una vez que tengo ese apoyo nutricional, bueno, pues si quiero apoyarme también con algún suplemento, fenomenal, que para eso están. Justo, además es que lo has clavado porque yo la idea de estas entrevistas, aparte de dar conocimiento, porque hay mucha gente que comete errores por puro desconocimiento. ¿No? O sea, no es que lo hagan por maldad Totalmente. o que lo sepan, sino es simplemente que no lo sabían y para aportar. Y otra de las ideas de este tipo de entrevistas que traigo es que no siempre hay que intentar abordar uno mismo todo, sino combinar diferentes profesionales, ya sea fisioterapeutas, entrenador, nutrición equina, o sea, todos que si se pueden hablar entre ellos, pues perfecto. Y si no, pues con el trabajo que te va haciendo uno, comentárselo a otro e ir combinando para darle al caballo lo mejor. Para mí, esa es, o sea, lo que acabas de decir es la base del trabajo. O sea, yo, vale, estoy especializada en nutrición,
pero estoy especializada solo en nutrición. O sea, yo con la nutrición, solo con la nutrición, no voy a ninguna parte. O sea, yo necesito mis compañeras veterinarias quiroprácticas, mis compañeras veterinarios, perdón, que estoy hablando aquí fisios, rehabilitadores, necesito el veterinario odontólogo. O sea, si no tenemos ese equipo de especialistas, una persona sola no hace nada. Un herrador, o sea, súper importante. Si tengo un caballo infosado, sí, muy bien la clínica, muy bien la alimentación, pero como no haga un herraje específico, tampoco hago nada. Entonces, tú lo has dicho, ¿no? O sea, aquí es un trabajo en equipo. Si no, no hacemos nada de nada. ¿De qué me vale poner una dieta si no la va a masticar porque tiene la boca hecha en cuadro, ¿no? Justo. Mm. Y volviendo un poco al tema de las competiciones, que se acerca el tema del calor y esos caballos que están muchas horas atados al sol, ¿cómo podemos manejar el tema de la hidratación en el antes, durante y después de una competición? Bueno, pues al final, lo primero, siempre pido sentido común, que es el menos común de todos, ¿no? Pero sentido común y, o sea, en plan, no tener un caballo 4 horas a las 12 de la mañana al sol, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, por ejemplo, en los transportes es súper importante que viajen con forraje, en una red, a lo mejor, ¿no? Que no viajen en ayunas. Las papillas de fibra, de verdad, o sea, es un producto al que recurro mucho porque primero aportas fibra, por otra parte, suelen venir con electrolitos ya para rehidratar, suelen venir con vitaminas para recuperar también, entonces son productos que en este caso nos puede ayudar mucho. Los electrolitos en sí, o sea, los venden en polvo, los venden en líquido, tenemos 25.000 opciones. Luego también muy importante saber cuándo hay que dárselos. O sea, los electrolitos son para recuperar, son después de la prueba y siempre eh, con agua a disposición, agua sin electrolitos a disposición, si no deshidratamos más a un caballo, ¿no? Entonces yo creo que al final, un poco teniendo en cuenta la base de la nutrición, que es fibra y, bueno, pues electrolitos y después de la prueba o papillas de fibra, pero con que tengan forraje adecuado y agua, por favor, agua, ¿sabes? Ya está, no hay más misterio. Justo. Además, yo le daría importancia, sobre todo después de la competición, el tema del agua, combinarlo con electrolitos, porque hay gente que piensa que hidratarse es solamente con agua y no, los electrolitos es tema sodio, por ejemplo, que el agua pues a lo mejor no puede tener. Y hay gente que da de beber agua simplemente pensando que se va a hidratar y no, hay que meter lo que dices tú, electrolitos. Claro, esto al final date cuenta que con el sudor se pierden muchísimos minerales, ¿no? Entonces, la recuperación, la reposición de esos minerales es con los electrolitos. Cuando tú terminas un maratón, está fenomenal que bebas agua, pero si te bebes un Aquarius, te recuperas mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienen esos minerales que hemos perdido, ¿no? Entonces, esa es la parte bueno, pues que a lo mejor tenemos que trabajar un poquito más, que yo creo que la gente de la competición está bastante concienciada, ¿eh? Pero nunca está de más. Recalcarlo. Sí. Y, por ejemplo, ¿existen algunos signos de que indique que el caballo está deshidratado? Sí, desde luego. O sea, vas a ver un caballo depresivo, más apático, muchas veces no quieren comer. Bueno, puedes evaluarlo con el pliegue cutáneo, ¿no? Que se les queda como la piel más pegada, menos elástica, por así decirlo. Luego el color de las mucosas, sí. O sea, sí que es verdad que muchas veces podemos tener un caballo deshidratado y no tiene ningún síntoma, ¿no? Porque a lo mejor la deshidratación es un poco más leve, pero bueno, no quiere decir que esté bien, ¿no? O sea, ese caballo está deshidratado, tienes que contar que después de una prueba, después de un esfuerzo y más en verano con calor, siempre vas a necesitar rehidratarlo. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que en casos extremos, pues lo habitual es que me llama la gente diciéndome que el caballo no quiere comer. Bueno, ya, no quiere comer porque a lo mejor es un caballo que no está entrenado, que no está en forma y que le ha sometido a un esfuerzo intensivo y claro, está tan deshidratado, con tanta fatiga muscular y todo, que es que está que no se puede ni mover. Justo. Pero Además, bueno, lo veo. esos son casos extremos, ¿eh? Normalmente la gente no llega a esos límites. Bueno, pero se ve muy común de esto de que un caballo se recupera
y ya como veas que dando cuerda a lo mejor aguanta media hora, una hora, dices, pues si le veo con más energía le doy un poquito más y así va mejorando. Y hay a veces que menos es más. Sí, ahí yo creo que más que la nutrición es clave el entrenamiento. O sea, yo trabajo con compañeras que se dedican casi en exclusividad al entrenamiento, la rehabilitación de los caballos, porque es que es un punto, o sea, igual de importante que la nutrición al final. O sea, de qué vale también que tengas una nutrición súper bien establecida si después el entreno que haces, el entrenamiento que haces es sin sentido, ¿no? O sea, sí, al final yo creo que es como un puzzle de todo y tiene que cuadrar todo. Por eso el trabajo en equipo al final es la base de esto. Totalmente de acuerdo. Y ya que hemos hablado del tema de nutrición, ¿tú utilizas algunos métodos para ver si esa alimentación está siendo eficaz para el rendimiento del caballo? Sí, bueno, o sea, como método principal, yo ya te digo que lo primero que hago es una analítica. O sea, yo me fío por los parámetros analíticos que al final, bueno, creo que es lo que nos dice el estado general del caballo, ¿no? Luego sí que es verdad que en función de esos resultados, bueno, tú estableces una dieta con ciertos objetivos a cumplir. Y luego vas viendo los resultados poco a poco, o sea, repites la analítica en el caso de que estés buscando la mejora de ciertos parámetros, pues por ejemplo, en alguna patología o en alguna alteración de cualquier órgano, no sé, en algún problema que tenga el caballo, o directamente vas viendo el rendimiento en si mi objetivo es aumento de peso, vale, pues voy viendo que ese caballo está más musculado con esta dieta nueva que hemos puesto, con este entrenamiento, o no lo sé, o sea, depende del objetivo que tengas, ¿no? Pero la evaluación al final se hace por una inspección visual, por supuesto, a nivel de rendimiento. O sea, yo tengo una comunicación directa al final con el jinete, con el propietario, con la persona que maneja ese caballo, ¿no? Y luego, sobre todo, a mí lo que más fiabilidad me da siempre son los parámetros analíticos. Sí, Es lo que además, es decir, la salud del caballo, que realmente a mí es lo que me importa. O sea, me importa mucho que un caballo engorde, pero no a toda costa. es que justo le iba a decir de que en la sangre se puede ver incluso problemas que a nivel visual no se detectan. Por supuesto, por supuesto. O sea, en la sangre tú ves lo que realmente le está pasando al caballo. Por eso a mí me da mucho miedo eh, introducir alimentos o establecer dietas sin saber a qué me estoy enfrentando, ¿no? Justo. Y, por ejemplo, con Lucía, que es dentista equina, no sé si alguno de los que está viendo esta charla ya ha visto esa entrevista, comentábamos que lo ideal es una revisión al año. En el caso de la nutrición, ¿hay también unas revisiones periódicas o es solamente cuando veamos que el caballo va a necesitar que venga un especialista en nutrición? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de los caballos yo creo que nunca han tenido una revisión nutricional, porque como te he dicho, creo que es una materia, un campo muy, muy nuevo aquí. O sea, cuando yo estudié la carrera, que no hace tanto, no dimos nutrición equina en la universidad. Entonces, yo creo que al final me atrevo a decir que el 90% de los caballos nunca ha recibido una revisión nutricional. ¿Cada cuánto? No, simplemente creo que está bien hacer una revisión en plan, mira, está comiendo esto, si no lo tienes claro o si lo tienes claro, pero luego al final la nutrición va en función de, del tipo de vida, por así decirlo, ¿no? O del historial patológico que tenga ese caballo. Si tú tienes un caballo completamente sano, que en todas las revisiones veterinarias los resultados clínicos te dan bien, y la actividad de ese caballo sigue siendo la misma, tú no tienes por qué cambiar esa nutrición siempre y cuando la nutrición ya sea correcta de base, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues a lo mejor lo que sí que tienes que hacer es cada año hacer una revisión clínica de tu caballo, hacer como mínimo una extracción de sangre, una analítica, ¿no? Para decir, vale, los parámetros los tengo bien, en el momento en que esos parámetros están alterados, ya te están avisando de que al caballo le falla algo. Entonces ahí ya
poder actuar, bien desde el punto de vista clínico, nutricional o desde el que sea necesario. Pero yo creo que lo que tiene que hacer todo el mundo es asegurarse que la alimentación de su caballo es la correcta. En el momento en que ven que el caballo a nivel de rendimiento no llega, que se está quedando delgado, que va a cambiar a lo mejor su gasto energético por la razón X o que sus parámetros analíticos no dan bien, vale, ahí pues volver a revisar la dieta para intentar adaptarla a esa circunstancia concreta que tienen. Pero si no, pues bueno, una revisión anual con su veterinario de cabecera, como digo yo, y si todo está bien, pues mira, fenomenal para todos. Justo, además como he dicho, ¿no? De una vez al año no hace daño. Bueno, y dos tampoco, ¿eh? Pero bueno. Eh, y ya para finalizar un poco, ¿quieres comentar dónde te puede encontrar la gente por si quiere contratar tus servicios o si necesitan alguna consultoría para que les resuelvas dudas, etcétera? Sí, pues mira, como bien has dicho al principio, aunque publique muy poco en la página de Instagram, porque reconozco que, bueno, es la tarea pendiente que tengo, lo de las redes sociales, sí que es verdad que a través de Instagram hablo con mucha gente, me contacta mucha gente, ¿no? Luego tengo una página web también, que es vetnutricionequina.com, que, bueno, a través de ahí también podemos contactar y el correo electrónico que es info@vetnutricionequina.com. Pero yo creo que hoy en día, como todo el mundo está en las redes sociales, el Instagram es como la parte más fácil, más accesible para todos, ¿no? Que no publique no quiere decir que no esté ahí también metida. Pero bueno, tengo que dedicarle un poquito más tiempo. La página de Instagram es vet.nutricionequina. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cualquier persona que tenga una duda o que quiera tratar una consultoría o que quiera ver el caso de la nutrición de su caballo, ahí estamos. Perfecto. Pues sin más, ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias.